y lo decías en algún otro reacción, cada quien asimilamos la música dependiendo de si nos gusta, de la edad, no importa si fue mejor o peor un disco, pero la música nos ha marcado en edades. De lo que vivimos. De lo que vivimos, de la época, de momentos, exactamente, de recuerdos, si estábamos en un buen hype o si estábamos medio bajoneados. Exacto. Hola, ¿qué tal amigos de Rock and Beer? Bienvenidos a tu canal de las recomendaciones de la semana con Matthews. ¿Cómo estás, Jerry? Bien, ¿y tú? Oye, Jerry, a todo dar, la vez pasada hiciste una muy buena recomendación. Sí. Muy buena recomendación. No es por echarme autoporras. No es por echarte flores, pero hiciste una buena recomendación porque no va a decir cuál, para que no le echemos a perder, para que la vayan a ver. Jerry, y esa vez tú recomendaste un disco que bueno, pues perteneció a una década dorada del rock, que ya sabemos que es la década de los 80s. Y dije, híjole, qué buena remembranza. Uh-huh. Y hoy, Jerry, yo quiero traer a colación un disco que, en mi particular punto de vista, y lo decías en algún otro reacción, cada quien asimilamos la música dependiendo de si nos gusta, de la edad, no importa si fue mejor o peor un disco, pero la música nos ha marcado en edades. De lo que vivimos. De lo que vivimos, de la época, de momentos, exactamente, de recuerdos, si estábamos en un buen hype o si estábamos medio bajoneados. Exacto. Y te quiero platicar muy rápido que en la pandemia hacían muchos de pon tu top 10 de discos, y ahora me toca recomendar a Gerardo para que ponga su disco y recomendemos. Incluso salió una de un como meme, bueno, no, es que no fue, pero un meme, como que mandaban por Instagram así como que el sticker de los grupos, y tú le hacías la vuelta. ¿Cuáles son los mejores 5 grupos ingleses, no? Sí. Y un día, Jerry, me mandan, hoy voy a etiquetar a Gerardo para que recomiende los 20 o los 10 discos en pandemia, ¿no? Ya sabes que nos entretenemos con cualquier cosa. Bueno, Jerry, el disco que te voy a recomendar hoy, y que quiero recomendar hoy, no es el mejor disco de esta banda. Ok. Pero fíjate lo que pasó, es el disco más comercial. Pero ¿cómo es el más comercial y no es el mejor? No. Pues claro, o sea, no es el mejor a tu punto de vista, o a nivel mundial. No, a ver. Híjole, qué buena. A ver, voy a sacar este disco, Jerry. Porque ¿cómo puede ser que sea su disco más comercial, pero no el mejor? El mejor. Sí, y sí. Ok, ya me bueno, vamos a de los 80s, de los 90s. No, es noventero. Jerry, me voy a permitir sacar del baúl de la colección de la colección que no se ve en Rock and Beer porque está. Es más, espérate, ahí quédate. Por primera vez en la historia de Rock and Beer, como puedo moverlo desde aquí, les voy a enseñar la parte de la colección. Jerry, pero como está muy tirada la casa. No importa. Jerry, para que vean que todavía hay más para allá. No, hay más para allá, hay más para acá. Bueno, de la colección que nunca se había visto. Así es, un poco más. Ajá. Estoy sacando, Jerry, que es para mí un disco que me marcó, Jerry, pero en las entrañas más profundas de mi espíritu rockero y metalero, Jerry. Porque cuando salió, y además te voy a decir una cosa, qué padre era escuchar un disco físico. Sí. O sea, porque ¿te acuerdas que íbamos a las tiendas a comprar discos? Como a las ánimas. Sí. Íbamos a comprar discos, pero no llevábamos dinero. Y entonces veíamos nos pasábamos horas viendo los discos. Y era en algunas veces tenían los discos abiertos y entonces te ponías los audífonos. Oye, Jerry, pero qué padre era cuando salía un disco y no lo podías escuchar hasta que lo comprabas. Sí. O sea, hoy la facilidad de meterte a Apple Music o a Spotify
de escuchar rápido, o sea, ya la accesibilidad ya nos ha perdido el sentido de disfrutar la música. Te carcomían, veías el disco, no, lo abrías, lo olías, el bucle. Pero cuando estabas en la tienda, decías, ¿cómo sonará? ¿Cómo sonará? No había manera de no había manera de hasta que lo comprabas o hasta que te lo prestaba alguien. Ajá, exacto. Y ese sentido se perdía. Bueno, este disco que te voy a sacar, Jerry, yo me lo compré en cassette cuando salió. Explíqueles a nuestros usuarios qué es cassette. Esto es el cassette. Ya acá tengo un cassette de. Acá tengo el cassette, que es el cassette. Un formato que se volvió muy popular en los 80. Así es que luego vamos a sacar la colección de Youth. Bueno, Jerry, un día sale este single y todo el mundo dijo, ¿qué onda con esta banda? Ok. Jerry, te quiero presentar Adrenalize. Adrenalize de Def Leppard. Por qué dices. Ahora entiendes por qué. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. O sea, sí. A ver. El disco más famoso de esta banda es Hysteria. El mejor disco es Hysteria. Y de los más vendidos de toda la historia. O sea, el disco Hysteria es brutal. Y traigo lo que decíamos de la pandemia. Mario, mi primo, me etiqueta y me dice, te reto a Matthews a que ponga sus... Pongo Adrenalize y Mario, mi primo, me reclama que por qué no pongo Histeria. Okay. Y le digo, el reto no es de los mejores discos, el reto es de los discos que marcaron, que nos marcaron. Sí. Claro que Histeria me marcó, o sea, rock, o sea, pero Jerry, este disco en particular de Adrenalize, cuando lo oí, o sea... Es cuando revienta Def Leppard a nivel mundial. Ya había reventado, la neta es que ya había reventado con Rocket. Pour some sugar. Sí. Pero let's get. O sea, comercialmente. A eso es a lo que me refiero. Exacto. O sea, es que una cosa... No, sí. Entonces, a mí Adrenalize, pero además... Adrenaline. Tengo unas versiones que aquí voy a sacar de la colección porque sacan himnos. Tengo esta versión que si quieres... con el lobby japonés. Con el lobby japonés, que son 2 discos ahí, Jerry, por favor. Sí, por favor, ten mucho cuidado. Sí, pero... Y... o sea, le estoy enseñando a la gente, porque ya hablamos de lo que es el lobby japonés. Exactamente. Lo explicamos en otro de las recomendaciones. Exacto. Pero para que lo vean, esto para los coleccionistas es oro molido. Así es. Jerry, entonces te vas con Adrenalize y te pones Let's Get Rock, que es... Let's Get Rock, es el himno de este... Make love like a man. O sea, himnos, Tonight, White Lightning, Stand Up. Histeria. No, Histeria viene en el anterior, Miguel. Es que este es el... Ese es Adrenalize. Jerry... Let's Get Rock, sí, exactamente. Exactamente. Entonces, ya era el disco, Jerry, en que no estaba Steve Clark, porque Steve Clark muere. Porque se pasó de North Suiza. Vamos a llamarlo así. Jerry se pasa de North Suiza, Steve Clark. North Suiza en su sopa. Pero Def Leppard confecciona Adrenalize, que para mí es un discazo, Jerry. Y no lo puedo sacar ahorita, pero tenemos en la colección de Rock and Beer toda la colección de los singles. Todo lo que de los singles. Entonces, Adrenalize, Jerry, para mí es... O sea, marca mi juventud este disco. Pero sí tienes razón, o sea, no es el disco más famoso de Def Leppard, pero es un discazo. Pero es quien los hizo más comercial. Sí. O sea, sacaron singles, o sea, los hicieron brutalmente famosos, o sea, Adrenalize. Entonces, yo me quedo con esta idea, Jerry, de que no son los mejores discos, pero sí son los discos que hicieron más populares y más comerciales a banda. Claro, ¿no? Y además este disco, bueno, la portada de este disco es icónica, uno lo puede ver a 10 metros de distancia y inmediatamente ubicas el disco. Sí. Es impresionante lo que logró este disco. Yo también me acuerdo haberlo comprado, salir corriendo a comprarlo. Jerry, y en esta edición metí una de las tantas veces que he visto a Def Leppard, el boleto. Bueno,
pues, se repartían flyers. Es un mini flyer. El Fall Tour del 95. A Def Leppard los he visto ya, Jerry, en unas 5 ocasiones. Def Leppard es de mis bandas ultra mega favoritas. Que por cierto, dato curioso, si tú estás viendo este video, eres joven, eres Gen Z, y nunca has escuchado de Def Leppard, o los has escuchado, pero a lo lejos, porque tu papá lo escuchaba, sí. Seguramente no sabrás que el baterista de esta banda es manco. Sí, o sea, perdió el brazo. Tiene un brazo desde que empezó la banda. No es que haya empezado y lo haya perdido. No, empezó bien. A los 2 discos perdió el brazo. Y en el tercer disco tuvo que adaptar una batería. A tocar con una sola mano. Y a la fecha sí, toca con una mano siempre. Y con los pies. Hace. Entonces, Jerry, no quise dejar de recomendar Adrenalize en Rock and Beer, porque para mí, si bien es cierto, no es el mejor disco porque todo el mundo va a decir, bueno, pues el mejor disco de Hysteria, pero el más comercial, es que sí es difícil, porque ni siquiera Adrenalize superó a Hysteria en pero Adrenalize los puso en un escenario de que todo mundo oíamos de Def Leppard, ¿no? Sí, y no era exclusivo para los rockeros. Exacto. Sino Adrenalize se convirtió en un pop mucho más convencional y mucho más accesible que Hysteria, ¿no? Entonces, Jerry, ¿qué te pareció la recomendación? Muy buena. Def Leppard definitivamente es me regresa a los años 90. Sí. Es un disco que yo creo que ni yo había escuchado desde hace unos... Creo que este disco no lo he escuchado en unos 15 años. No, a ver, Jerry, te voy a... No, para eso son estas recomendaciones. Te voy a correr del canal. Para eso son estas recomendaciones de la semana. Para retomar. O sea, porque ahorita, gracias a eso, seguramente voy a agarrar... No. Ahora que puede uno en rápidamente, Spotify, en Amazon Music o en YouTube Music, pon el disco. Pones el disco y... No, pon el disco. Exactamente. No. Ya no hay. O sea, entonces, ya la esencia del disco y es un poco pues lo que nos ha traído los adelantos tecnológicos, ¿no? Sí. O sea, sí traen ventajas, pero perdemos el sentido de las cosas. No, y este disco lo tuve físicamente, claro, y el de Hysteria. Y pues realmente ya no sé no sé dónde quedó. A ver, ha de estar en el tiradero de... pero sí. O sea, eso es lo que pasa. O sea, los tiempos avanzan. Pero aquí en Rock and Beer guardamos todo, Jerry. Entonces tenemos una gran memorabilia y tenemos acceso a discos físicos y es lo que queremos pues enseñarles, ¿no? Jerry, pues gran recomendación. Adrenalize. Nos vemos en la próxima recomendación de la semana, no se la pierdan. Y aquí vamos a estar en Rock and Beer. Cuídense. Gracias, Jerry. Vámonos.